Hola, queridísimos amigos. Ayer hablé sobre el misterioso alquimista Fulcanelli, al que el famoso director de cine Guillermo del Toro le dedicó una película, y hoy toca hablar de su único discípulo. A pesar de que hay muchas noticias de actualidad, considero apasionante este tema y no puedo abarcar todo lo que pasa en el mundo, aunque trato de hacerlo. Artículo de opinión. El último alquimista, el único discípulo de Fulcanelli. Se llamaba Eugène Léon Cancelliet. Vio a Fulcanelli en Sevilla en 1952. Dicen que seguía la vía seca de la alquimia. Su método era la estrella Regulus del antimonio. Escribió el prólogo para cada libro de su maestro. Hay quien dice que Fulcanelli era Cancelliet en realidad. También dicen que los libros de Fulcanelli los escribió él mismo. Isaac Newton descubrió el mercurio sófico, pero acabó intoxicado. La piedra filosofal equivale a la piedra Chintamani en el hinduismo. Jung descubrió la alquimia a través de un libro budista con base taoísta. Jung descubrió el paralelismo entre la piedra filosofal y la figura de Cristo. Europa pide a Cuba que libere a los opositores y a los periodistas detenidos. Batalla entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad sobre la narrativa de la crisis. Solara predice que la presa se romperá entre el mes de agosto y finales de 2022. Todo se intensificará desde agosto según el portal 2012 para la victoria de la luz. La primera parte va desde agosto a diciembre de 2021 y la segunda dura todo 2022. O sea que nos espera unos meses fuertes. Comenzamos. El pasado ya no es lo que era. Los antiguos alquimistas trataron de hallar durante siglos la piedra filosofal. En 1975, 2 semanas después de la muerte de Franco, un supuesto alquimista transmutó plomo en oro en televisión española. Fue en Directísimo, el mítico programa de José María Íñigo, ante millones de espectadores en sus casas y químicos joyeros en el plató que se quedaron asombrados. Pero este caballero francés al final se suicidó, o quizás lo suicidaron porque sabía demasiado. Otro personaje es Eugène Léon Cancelliet, escritor y alquimista francés. Es famoso por haber sido el único discípulo del misterioso alquimista Fulcanelli. Y desencarnó en 1982 a la edad de 81 años. Quizás no consiguió el elixir de la inmortalidad, pero sí la iluminación espiritual, que es más importante que la conservación del cuerpo material. Escribió el prólogo de El misterio de las catedrales y de las moradas filosofales. Más adelante en su vida, después de que su maestro partió de este mundo, llevó una vida tranquila en Francia y continuó estudiando y practicando lo que Fulcanelli le enseñó, incluso aceptando a estudiantes. Cancelliet frecuentó a Fulcanelli a partir de 1916 y lo vio de nuevo en Sevilla en 1952. Fulcanelli debía ser entonces un centenario. Sin embargo, Fulcanelli había permanecido como un personaje misterioso y hasta mítico, ya que se sabe de él muy poco. Cuenta la leyenda de una extraña mansión con forma de castillo que Fulcanelli tenía sobre un cerro en una zona montañosa de la provincia de Sevilla, que acogía a alquimistas de todo el mundo para hacer su trabajo, pero todos eran muy corteses, educados e ilustrados, y que vestían ropas antiguas para añadir más misterio al tema. Me imagino al conde de Saint-Germain viviendo en este ambiente sofisticado y aristocrático. A ver si alguien me da un email para pedir una beca en la escuela. Es broma. La revista francesa La Torre de Jacob consagró un número especial al misterio de la identidad de Fulcanelli, existiendo diversas hipótesis. La única persona que lo conoció fue Eugène Cancelliet, a quien Fulcanelli remitió sus manuscritos para su publicación en 1925, pero aquel jamás reveló su identidad. Claude
Dije, o Claude Dije, expresó que la persona que se ocultó o se oculta aún en nuestros días detrás del famoso seudónimo de Fulcanelli es el más célebre y sin duda el último alquimista verdadero, tal vez el último de este siglo. Pero yo lo dudo, porque hay más alquimistas. Biografía. Cancelliet nació el 18 de diciembre de 1899 en Sarcelles. Llevó a cabo sus estudios de Bellas Artes en Marsella. Leyó el libro Los grandes iniciados de Chouret y a la edad de 13 años descubre la alquimia a través de la lectura de un ejemplar en papel japonés de Hermes desvelado. El libro se llama Hermes desvelado de Ciliani. Editado por primera vez en 1832. Se familiarizó con el ocultismo leyendo a Papus, Stanislas de Guaita y Fabre d'Olivet. Edouard Chouret es un escritor esoterista y musicólogo francés, autor de novelas, piezas de teatro, escritos históricos, poéticos y filosóficos. Su obra más importante es Los grandes iniciados, un estudio de la historia secreta de las religiones. El doctor Papus fue un gallego llamado Gerard Anaclet Vicent Encos, nacido en La Coruña en 1865 y muerto en París en 1916. Fue un médico y ocultista francés de origen español, gran divulgador del ocultismo y fundador de la moderna orden martinista. En 1888 cofundó su propio grupo, la Orden Cabalística de la Rosacruz. Stanislas de Guaita fue un ocultista y poeta francés, cofundador junto con Josephine Péladan de la Orden Cabalística de la Rosacruz. El libro mudo, o Mutus Liber, es una obra filosófica hermética publicada en La Rochelle en 1677, que no contiene texto, sino únicamente imágenes y de ahí su nombre. Se encuentra entre los principales libros sobre alquimia en la literatura moderna temprana, tanto como La fuga de Atalanta de Michael Mayer, de la que hablaremos otro día, porque cada episodio de esto va acompañado de una partitura musical. Carl Gustav Jung estudió el libro mudo y poseía una copia de la edición de 1677. Lo utilizó principalmente para ilustrar su trabajo titulado Psicología y Alquimia. En este libro, Jung explica cómo la alquimia es un pensamiento especulativo que busca el equilibrio espiritual, cuya forma metafórica sería la piedra filosofal. Pero yo creo que la piedra filosofal no es una metáfora, sino una realidad material y espiritual a la vez, claro. Porque en alquimia la materia y el espíritu van acompañados. Por eso yo no creo el que me habla solamente de alquimia espiritual, porque eso no es alquimia. La alquimia es a la vez material y espiritual. Este proceso va acompañado de la creación de un repertorio de imágenes mentales o arquetipos que gradualmente conducirían a un inconsciente colectivo. Más recientemente, Lee Stavenhagen trabajó en la estructura narrativa utilizada para ilustrar el libro mudo. En su investigación, Jean Floret y Patrick Sembel han estado tratando de definir el contenido del Mutus Liber, poniéndolo en su contexto religioso, intelectual y científico. Según el mismo Cancelliet, solo empezó a ver a Fulcanelli desde 1916 hasta 1922. Es a través de Fulcanelli que le habría presentado a Julien Champagne, un buen conocedor de la alquimia, que le sugiere leer La alquimia y los alquimistas de Louis Figuier. Pintor y diseñador, Julien Champagne es más conocido hoy en día por haber ilustrado las obras de Fulcanelli. En 1920, Cancelliet entró en la planta de gas de Sarcelles y comenzó a practicar la alquimia. En 1922 dice haber asistido a una transmutación hecha por Fulcanelli.
Enseñanza. Aunque Cancelliere tomó estudiantes y eligió transmitir gran parte del conocimiento alquímico que le impartió el adepto otorgado al siglo XX, Fulcanelli, Cancelliere eligió universidades y círculos intelectuales menos esotéricos que su maestro, y simplemente transmitió conocimientos relacionados con la gran obra. Menor decisión de guardar la discreción tan habitual de los grandes iniciados herméticos, los hermanos desconocidos de la misteriosa ciudad del sol, como Fulcanelli los habría llamado. Cancelliere se reunió con Frater Albertus, un alquimista germano-estadounidense que ejercía en Salt Lake City, Utah, la meca de los mormones. Según Albertus, fue Cancelliere quien le enseñó el principio secreto necesario para realizar la gran obra o magnum opus. Cancelliere creía, a través de las enseñanzas del Fulcanelli, que el único método verdadero era la vía seca, particularmente la estrella Regulus del antimonio, el camino que probablemente utilizó el propio Fulcanelli. Regulus es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Leo, aunque realmente Regulus es una constelación de 4 estrellas que se ve de color azul. La clave alquímica usada por Isaac Newton en sus escritos codificados era la de Regulus, que es el nombre de la estrella que está en el corazón de la constelación de Leo, y se sabe que en aquel Regulus aparecían símbolos como el del hierro y el del antimonio. Mercurio sófico. Isaac Newton se interesó por la alquimia a mediados de 1660 y empezó a comprar y a leer los tratados fundamentales del arte alquímico. Uno de los químicos cuyo trabajo tuvo más influencia en él fue Robert Boyle, de cuyos libros tomó numerosas notas en sus cuadernos, porque Boyle para algunos es el verdadero padre de la química. Él creía haber descubierto la manera de preparar el misterioso mercurio sófico, la primera etapa en el proceso de obtención de la piedra filosofal. La idea de la alquimia es que si se rompen los metales en sus elementos primarios, los mismos luego pueden volver a unirse para hacer otros, y sólo los metales puros son aptos para combinarse y transmutar la materia a su forma más pura, que es el oro como símbolo del espíritu. El mercurio sófico vendría a ser una especie de disolvente universal capaz de descomponer las sustancias a su forma más simple y pura, y con él se podría obtener la famosa piedra filosofal que algunos expertos en alquimia afirman que era una mezcla de pirita, ácido tartárico y rocío, y aquel ingrediente que permitía la transformación de los cuerpos imperfectos que tocase en cuerpos perfectos. Los procesos necesarios en el arte de la alquimia son muchos: calcinación, purificación, destilación, digestión, sublimación, separación y fermentación, y se les llamaba los trabajos de Hércules. Y al final se comprobó la fabricación de aquel mercurio misterioso que Newton había descrito en uno de sus escritos, como que dice lo siguiente: el agente vital difundido a través de todas las cosas que existen en el mundo, y es el espíritu mercurial extremadamente sutil y muy volátil, disperso en todos los lugares. Ese era el mercurio sófico que Newton se tomó tanto interés en fabricar, y ahora se entienden que cuando sacaron sus restos de la abadía de Westminster en 1979 y se analizaran los mismos, se encontrase una alta concentración de mercurio altamente neurotóxico, 15 veces mayor de lo normal en su cabello. Es lo que se llama envenenamiento por mercurio. Ese fue el precio que Newton tuvo que pagar por tantos años tras su mercurio sófico.
Por eso yo no recomiendo a nadie que trabaje con mercurio porque es demasiado tóxico y se juega la vida trabajando con ese elemento. Polémica e identidad. Algunos creen que Eugène Cancelier era en realidad Fulcanelli, pero esto es poco probable considerando la edad extremadamente joven de Cancelier en el momento de la publicación del Misterio de las Catedrales y las Moradas Filosofales. Esto se expone además en el vasto conocimiento histórico, químico, hermético y arquitectónico que posee el iniciado Fulcanelli. Existen muchas hipótesis acerca de su verdadera identidad. Joseph Henry Rossini, Julien Champagne o hasta el mismo Cancelier. Esta última hipótesis, en la que Fulcanelli sería en realidad Cancelier, ha sido defendida por Paul Lecour, Robert Amadou y Jean-Paul Dumont, célebre especialista en mitología griega, y que afirma que Eugène Cancelier lo habría autorizado a revelar que él era el autor de los libros publicados bajo la autoría de Fulcanelli. Patrick Rivière escribió un libro que supuestamente revelaba la verdadera identidad de Fulcanelli como un físico parisino acomodado que era buen amigo de Pierre Curie. Cancelier apoyó esta afirmación de amistad diciendo que Fulcanelli tenía muchos buenos colegas y conocidos aristócratas. Cancelier salió con Fulcanelli a partir de 1916. Lo volvió a ver en Sevilla en 1952. Fulcanelli tendría entonces unos 113 años. Pero Fulcanelli sigue siendo misterioso, quizás mítico. Circulan varias hipótesis. Fulcanelli sería Joseph Henry Rossini, anciano, Jean-Julien Champagne, el que ilustra sus libros, o Cancelier. Esta última hipótesis de Fulcanelli igual a Cancelier es defendida por Lecour, Robert Amadou y Jean-Paul Dumont, célebre especialista en filosofía griega, quien afirma que Eugène Cancelier nos habría autorizado al revelar que él mismo era el autor de los libros con la firma de Fulcanelli. Por lo tanto, seguimos sin saber nada. Quiero decir que son hipótesis todo, y no hay nada seguro sobre la identidad. La alquimia. La alquimia occidental ha estado siempre estrechamente relacionada con el hermetismo, un sistema filosófico y espiritual que tiene sus raíces en Hermes Trimegisto, una deidad sincrética greco-egipcia y legendario alquimista. Estas dos disciplinas influyeron en el nacimiento del rosacrucismo, un importante movimiento esotérico del siglo XVII. La alquimia fue practicada en Mesopotamia, el antiguo Egipto, Persia, la India, China y en la antigua Grecia y el Imperio Romano, y en el Imperio Islámico. Y después entra en Europa a través de España, hasta el siglo XVIII. Es una antigua práctica científica y espiritual y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. Menudo cóctel. La piedra filosofal. La piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro o plata. Esto se llama crisopoiea en griego. Ocasionalmente también se creía ser un elixir de la vida útil para el rejuvenecimiento y posiblemente para lograr la inmortalidad o al menos la longevidad. Durante muchos siglos fue el objetivo más codiciado en la alquimia. La piedra filosofal era el símbolo central de la terminología mística de la alquimia, que simboliza la perfección en su máxima expresión, la iluminación y la felicidad celestial. Los esfuerzos para descubrir la piedra filosofal eran conocidos como los opus magnum o la gran obra, el equivalente
de la piedra filosofal en el budismo y el hinduismo es la piedra Chintamani. La piedra filosofal se ha atribuido con muchas propiedades místicas y mágicas. Las propiedades mencionadas con mayor frecuencia son la capacidad de transmutar los metales en oro y plata, y la capacidad de curar todo tipo de enfermedades y prolongar la vida de cualquier persona que consume una pequeña parte de la piedra filosofal. Otras propiedades mencionadas incluyen la creación de lámparas perpetuamente ardientes, la transmutación de los cristales comunes en piedras preciosas y diamantes, la reactivación de plantas muertas, la creación de vidrio flexible o maleable, o la creación de un clon u homúnculo. A menudo se dice que es de color naranja o color azafrán o rojo cuando se muele en polvo, o en una forma sólida, un intermedio entre el rojo y el morado, transparente y similar al vidrio. El peso se habla de como ser más pesado que el oro, que es más pesada que el oro, y se dice que es soluble en cualquier líquido, sin embargo es incombustible en el fuego. Roger Bacon. El primer alquimista auténtico en la Europa medieval fue Roger Bacon. Su obra supuso tanto para la alquimia como para la de Robert Boyle, para la química, o la de Galileo Galilei para la astronomía y la física. Bacon era un franciscano de Oxford que estudió la óptica y los lenguajes, además de la alquimia. Los ideales franciscanos de conquistar el mundo en lugar de rechazarlo le llevaron a su convicción de que la experimentación era más importante que el razonamiento. A Roger Bacon también se le ha atribuido el inicio de la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida, entre comillas, esa medicina que eliminará todas las impurezas y corrupciones de los metales menores, también en opinión de los sabios. Quitará tanto de la corruptibilidad del cuerpo que la vida humana podrá ser prolongada durante muchos siglos. Paracelso. La alquimia europea continuó por esta misma senda hasta los albores del Renacimiento. El nombre más importante de este periodo es Paracelso, del siglo XVI, quien dio a la alquimia una nueva forma, promoviendo el uso de observaciones y experimentos para aprender sobre el cuerpo humano. Paracelso mantuvo mucho de las filosofías hermética, neoplatónica y pitagórica. Las sustancias de los alquimistas no son ningún misterio hoy en día. El misterio es cómo combinarlas y trabajarlas adecuadamente. Primero, metales: oro, plata, plomo, cobre, estaño, hierro, mercurio, zinc y magnesio. Segundo, no metales: fósforo, azufre, arsénico y antimonio. Tercero, ácidos: sulfúrico, muriático, nítrico, acético, fórmico y cítrico. Cuarto, compuestos: agua regia, amoníaco, alcohol, pólvora y vitriolo. Interpretación de Jung. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung inició su contacto con la alquimia desde 1928 a raíz del comentario solicitado por parte del sinólogo Richard Wilhelm sobre la traducción de las 8 primeras secciones de un tratado de alquimia fisiológica china del siglo XIII llamado El secreto de la flor de oro, libro budista con base taoísta. El inicio de su contacto con la alquimia se vio, por lo tanto, determinado al contemplar en la obra las bases del proceso de individuación, así como un centro procesual al que denominó posteriormente el sí mismo. Necesitó 10 años para elaborar un diccionario de referencias cruzadas con el fin de poder entender los significados incluidos en los textos alquímicos, así como 15 años para disponer de una biblioteca semejante a la de sus sueños. Jung vio la alquimia como una protopsicología occidental dedicada al logro de la individuación. En su interpretación, la alquimia era el recipiente en el que el gnosticismo sobrevivió sus primeras purgas en el Renacimiento.
En este sentido, Jung veía la alquimia como comparable al yoga en Occidente. Pero hay una diferencia. El yoga es el software y la alquimia es el hardware. También interpretaba los textos alquímicos chinos en términos de su psicología analítica como medios para la individuación. Jung sostiene en su obra Psicología y Alquimia que los fenómenos observables de lo inconsciente, tales como los sueños, contienen elementos simbólicos que también se pueden hallar en la simbología alquímica. Además, dedica un análisis al paralelismo entre los conceptos de la llamada piedra filosofal por un lado y la figura de Cristo por el otro. Dicen los alquimistas que hay que crucificar la materia prima y luego resucitarla. Por lo tanto, de ahí el simbolismo con el cristianismo. Ilustró a través de las figuras del Rosarium Philosophorum, incluidas en su trabajo, la psicología de la transferencia, aquellos fenómenos transferenciales acaecidos en el proceso de individuación. Finalmente, en su obra Mysterium Conjunctionis, configura la culminación de la confrontación entre la alquimia y la filosofía analítica. Hasta aquí el tema. Ahora pasamos a un informe actualizado. Informe actualizado de la situación planetaria por el portal 2012 del Centro de Inteligencia para la Victoria de la Luz. Continúa la limpieza del grupo Quimera. Las fuerzas de la luz han logrado despejar completamente todas las bases subterráneas de la civilización separatista quimera, incluido el complejo del Congo. La mayoría de los rehenes que fueron capturados allí han sido liberados, aunque algunos de ellos todavía están capturados en los planos etérico y astral. Donald Rumsfeld ha sido capturado por las fuerzas de la luz en el plano etérico y llevado al Sol central galáctico para su reprocesamiento. Él ya no es más. Esto deja solo a 2 miembros, Kissinger y Cheney, de los 4 profanos aún vivos, y las fuerzas de la luz ahora han ampliado su lista de objetivos principales y la han rebautizado como los 5 profanos. Ahora se incluye a Henry Kissinger, Dick Cheney, Bill Gates, Anthony Fauci y Klaus Schwab. También se han eliminado el rey y la reina araña físicos, junto con la mayoría de las arañas quimera físicas menores. Las fuerzas quimera restantes ahora están concentradas en la superficie y no se puede revelar nada más sobre eso momentáneamente. Lo que queda ahora por despejar bajo tierra son algunas bases militares que aún están en bases de los militares negativos, incluidas las de la Antártida. Luego, túneles subterráneos, incluidos los que se encuentran entre Estados Unidos y México, California y Nevada, y China y Myanmar, que están siendo utilizados para la trata de personas, y también centros de abusos debajo de algunos castillos de la nobleza negra y debajo de algunas iglesias y escuelas católicas bajo el control de los jesuitas. La máxima prioridad de la resistencia y del ejército positivo ahora es rescatar a tantos como sea posible que todavía están capturados allí. Todavía hay algunas almas gemelas, en su mayoría pleiadianos capturados, de los principales comandantes de la Confederación Galáctica retenidos como rehenes en bases subterráneas del ejército negativo y en algunas instalaciones militares en la superficie, especialmente en el desierto de Negev, Israel, y cerca de Abu Kamal en Siria y cerca de Grozny en Chechenia. La resistencia y la flota de los pleiadianos se han puesto en contacto varias veces en los últimos meses con las fuerzas armadas positivas de Estados Unidos, Rusia y China, y se han puesto en marcha ciertos planes para prepararse para el evento. Los complejos subterráneos de Cheyenne Mountain, la montaña de Cheyenne, y Thule, en Groenlandia, están preparados para tal fin. La fuerza de la luz también está limpiando intensamente las entidades astrales y etéricas no físicas negativas, y su número ha caído ahora por debajo de los 50.000 millones. En la cima de la jerarquía oscura, etérica y astral,
todavía hay algunas arañas quimera que controlan a unos pocos miles de arcontes en cuerpos insectoides llamados señores del karma, que a su vez controlan unos pocos millones de dracos que gestionan las decenas de miles de millones de entidades reptiles restantes. En el pasado, los consejos de la Confederación Galáctica no alcanzaron la unidad en sus planes sobre cómo liberar el planeta Tierra y hubo muchos puntos de vista opuestos a este problema entre el personal de la Confederación. Semjase y algunos otros altos comandantes tomaron ciertas acciones la semana pasada y ahora se ha llegado a un consenso dentro de la Confederación de que se llevará a cabo una intervención drástica en el momento adecuado sobre la superficie del planeta. No se puede decir mucho al respecto en este momento, aparte del hecho de que si el lado oscuro cruza una cierta línea, la intervención llegará mucho antes y sería más dura. Después de principios de agosto, ciertas situaciones se intensificarán, ya que estamos ingresando a una ventana de tiempo especial de evento de intersección, que comienza en agosto de este año y termina a finales de 2022. La primera parte de esta ventana es en agosto-diciembre de 2021 y la segunda parte de enero a diciembre de 2022, es decir, todo el año de 2022. Estaremos revueltos, esto es lo que quiere decir. Curiosamente, Gary Heseltine, vicepresidente de la Coalición Internacional de Investigaciones Extraterrestres, estima que la presa se romperá en los próximos 6 a 12 meses. No se refiere a la presa de las 3 gargantas, no se refiere a esto. Se refiere a la presa del sistema en general. Es una alegoría, un símbolo. Solara, la visionaria de la Puerta 1111, estima que la presa se romperá entre ahora y finales de 2022. En la superficie del planeta hay una batalla entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad sobre la narrativa de la crisis sanitaria. Las fuerzas oscuras están impulsando su agenda perpetua de bloqueo con banderillas forzadas que destruyen la conexión antacarana entre el yo superior y la personalidad humana. La nueva variante se propaga muy rápido, pero es muy leve. Por lo tanto, las fuerzas de la luz están comenzando a promover el fin de los encierros y un tratamiento más eficaz. Hace días, el canciller austríaco Sebastian Kurz predijo el fin de los bloqueos para Austria y el cambio de enfoque en la aplicación gubernamental de los mandatos a la responsabilidad personal y la libertad. Los principales medios de comunicación fuera de Austria no informaron de esto, como siempre. Protestas en Cuba. Cuba restringe el acceso a Facebook y aplicaciones de mensajería en medios de protestas. Cuba ha restringido el acceso a las redes sociales y plataformas de mensajería como Facebook, Instagram, WhatsApp y Telegram desde el lunes, dijo el martes la firma global de vigilancia de Internet NetBlocks, en medio de protestas generalizadas contra el gobierno. Este martes continúa la restricción parcial del servicio y el bloqueo selectivo de redes sociales que ha obstaculizado el flujo de información en la isla tras las históricas protestas del domingo, donde los manifestantes difundieron en vivo lo que estaba pasando en distintos puntos del país. El domingo 11 de julio abrió un nuevo capítulo en la historia reciente de la isla. Comenzó en San Antonio de los Baños y se extendió como una ola por el resto de Cuba. Así fue en una ciudad a 26 kilómetros de La Habana, donde el domingo, a eso de las 9 de la mañana, iniciaron las primeras transmisiones en vivo de personas protestando en la calle a través de Facebook Live, algo conocido por los cubanos como La Directa. Los opositores al gobierno prefieren La Directa porque, a diferencia de los vídeos grabados y publicados en otras plataformas, no se pueden borrar.
Fue así como las transmisiones en directo en San Antonio encendieron el fuego en otras ciudades que se fueron sumando a las manifestaciones hasta que Internet dejó de funcionar en varios puntos del país. Eso fue como un efecto dominó. Cuando el miedo desaparece, no hay marcha atrás. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, junto a legisladores republicanos y cubanos en el exilio, sostuvieron una mesa redonda este martes en la que destacaron las razones principales de las protestas en Cuba y pidieron a Estados Unidos que ayude a proveer acceso a Internet en la isla, cosa que al parecer se ha hecho desde satélites. La Unión Europea pide a Cuba que libere a los opositores y a los periodistas detenidos por las protestas. La Unión Europea instó este martes a las autoridades de Cuba a liberar inmediatamente a los ciudadanos arrestados en las protestas del domingo, así como a los periodistas cuya detención consideró inaceptable. Entre comillas, estamos al tanto de las informaciones no solo del arresto de gente, de opositores y activistas, sino también de periodistas. Esto es absolutamente inaceptable, señaló el portavoz comunitario Peter Stano en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. América. Descubren en Colombia 2 nuevos yacimientos de oro. Aumenta el número de fuentes auríferas para la explotación en Colombia después de que se anunciara el hallazgo de dos nuevos yacimientos de oro. La compañía transnacional Gran Colombia Gold informó que ha encontrado 2 nuevas secciones de alto tenor en su mina El Silencio, ubicada en Segovia, en el noroccidente del país. Lo importante es que este oro repercuta en el pueblo. Captan en vídeo cómo la Luna, Venus y Marte caen sobre el volcán Popocatépetl, supuestamente, y luego este explota. Cámaras de vigilancia ubicadas en el estado mexicano de Puebla captaron el pasado domingo el momento en que la Luna, Venus y Marte sobrevolaron el cielo nocturno sobre el Popocatépetl, el segundo volcán más alto del país, el Popo, como le llama la gente, más sencillo de pronunciar. El vídeo muestra cómo los cuerpos celestes descienden hacia el monte y desaparecen en su cráter antes de que el Popocatépetl arroje una columna de humo. Este lunes y martes, Marte y Venus se alinean y son visibles desde la Tierra a un solo dedo de distancia entre ellos. Qué duda cabe que esto fue una ilusión óptica, porque las estrellas no caen sobre la Tierra como dice el Apocalipsis de San Juan. Esto es una alegoría. España. Bloquean una polémica mina de uranio en España. El Consejo de Seguridad Nuclear ha vetado la construcción de una planta de procesado de uranio en Retortillo, Salamanca. De esta manera, la apertura de una mina en la comarca queda casi descartada tras años de lucha por parte de los vecinos. Un 40% de los jueces españoles cree que el gobierno y el Parlamento no respetan su independencia. La Fundación Alternativas advierte que casi un 40% de los jueces españoles cree que su independencia no ha sido respetada por el gobierno ni por el Parlamento, por lo que propone, entre otras cosas, restringir la influencia de las asociaciones en la elección del Consejo General del Poder Judicial por su vinculación con los partidos. Economía. El S&P 500 y el Nasdaq caen tras alcanzar máximos históricos. El S&P 500 y el Nasdaq cayeron el martes después de alcanzar máximos históricos a principios de la sesión y los inversores asimilaron un aumento en los precios al consumidor en junio y las ganancias de JP Morgan y Goldman Sachs que dieron inicio a la temporada de informes trimestrales. La inflación ha alcanzado su punto máximo. Los precios al consumidor de Estados Unidos aumentaron más en 13 años en junio en medio de restricciones de suministro y un repunte continuo en los costos de los servicios relacionados con los viajes de los niveles deprimidos por la crisis sanitaria
a medida que la recuperación económica cobraba impulso. Los sitios web de ransomware gang Rebel se vuelven inalcanzables. Los sitios web administrados por la banda de ransomware Rebel de repente se volvieron inaccesibles el martes, lo que generó especulaciones generalizadas de que el grupo había sido eliminado. California indemnizará a las personas esterilizadas por la fuerza. California acordó pagar reparaciones a aquellos que fueron esterilizados por la fuerza bajo leyes antiguas dirigidas a personas consideradas no aptas para tener hijos. Europa. Las fuertes lluvias inundan las calles de Zúrich y provocan un caos en los viajes. Suiza sufrió una de las lluvias más fuertes jamás registradas durante la tormenta que provocó inundaciones y caos en los viajes el martes en su capital financiera, Zúrich. Francia multa a Google con 500 millones de euros por derechos de autor. El organismo de control antimonopolio de Francia impuso el martes una multa de 500 millones de euros, equivalente a 593 millones de dólares, a Google de Alphabet, por no cumplir con las órdenes del regulador sobre cómo llevar a cabo conversaciones con los editores de noticias del país en una disputa por los derechos de autor. Comandos afganos atrapados en un feroz ataque de los talibanes. Minutos después de regresar de una misión el martes antes del amanecer, un convoy de comandos afganos exhaustos regresaba a toda velocidad de su base para tratar de sacar a un policía herido atrapado por insurgentes talibanes en las afueras de Kandahar. África. La peor violencia en años se extiende en Sudáfrica a medida que aumentan los agravios. Multitudes se enfrentaron con la policía y saquearon e incendiaron centros comerciales en ciudades de Sudáfrica el martes, y se informó de que decenas de personas murieron mientras los agravios desatados por el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma se propagaron al país, y es la peor violencia que se ha producido en años. Los disturbios en Sudáfrica golpean la agricultura y amenazan el suministro de alimentos. Los agricultores sudafricanos se han visto afectados por días de disturbios y saqueos debido a que los camiones que transportan productos no pueden entregarlos a los mercados, lo que amenaza el suministro de alimentos, dijeron funcionarios de la industria. Y esto es todo por el momento. Muchísimas gracias, amigos míos.